Los elementos en las aplicaciones son muy importantes. El cómo estén construidos determinan que podamos utilizarlos de manera fácil y correcta. En este vídeo os voy a enseñar cómo construir un menú que pueda ser atractivo y que pueda ser profesional para todas nuestras aplicaciones. Hola, soy Diony Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo comenzamos a construir elementos para la aplicación que construimos desde cero en el vídeo anterior, siempre manteniendo esta tendencia, o este sistema responsive desde cero, para que de esta manera se puedan adaptar a todos los dispositivos, a todos los tamaños, y es muy importante que estos elementos también los podamos construir de manera adaptable a todos los dispositivos y que sobre todo estén construidos de cierta manera para que cuando los reutilicemos o los dupliquemos o los vayamos a conectar a diferentes acciones o a diferentes datos, pues sean sencillos y nos sirvan para que de esta manera pues nos sea fácil y nos sea rápido hacer este tipo de funciones. En este caso vamos a centrarnos en este menú, porque el menú es uno de los elementos quizás que más determinan la navegabilidad de la aplicación, y tienen que ser claros y también tienen que ser fáciles de configurar para dar paso a las distintas ventanas que tengamos en la aplicación. Bueno, vamos a empezar con el vídeo, pero antes, como no, daros las gracias por ese apoyo a la iniciativa de las mentorías. Muchos de vosotros ya estáis con las mentorías, ya hemos iniciado esos procesos donde construimos, por ejemplo, vuestros componentes, donde construimos vuestras ideas, vuestras aplicaciones, vuestras plantillas, vuestros sistemas de diseño y muchas cosas más. Así que muchísimas gracias. Os dejo el enlace para que le podáis echar un vistazo y como no, pues siempre agradeceros toda esta colaboración y todo este apoyo a esta iniciativa. Así que vamos a iniciar este vídeo y ya veréis que hay cositas que os van a llamar mucho la atención, y sobre todo maneras de construir estos trocitos de aplicaciones que podamos también volcar en componentes para poder usarlos de manera independiente, pero que los vamos a hacer en la aplicación para que veáis de forma sencilla cómo se construyen y cómo ponerles a nomenclatura para que Power Apps de manera inteligente nos puedan servir para ayudarnos. Ya veréis a qué me refiero y quedaos en el vídeo que va a ser muy interesante. Bueno, pues aquí estamos en la aplicación que construimos en el vídeo anterior. Si has aterrizado en este vídeo y no has visto el otro, pues te invito a que vayas a verlo, porque es muy interesante de cómo construimos esta aplicación responsive desde cero. ¿A qué me refiero con responsive? Pues cuando los distintos elementos de la aplicación son responsive, se adaptan a los distintos tamaños de pantalla. En este caso, pues si veis, está adaptado a una tablet de manera horizontal, pero si lo ponemos de manera vertical, pues ya vemos que también se adapta, pero ya empezamos a tener algunos elementos que digamos que no se adaptan totalmente. Entonces, lo que creamos en la aplicación anterior es este marco, ¿vale? Este marco con este menú, con el header, y ya pusimos distintos elementos que nos hacen una idea de cómo está montada la aplicación, y estos elementos son los que vamos a construir en este vídeo. Vamos a empezar por este elemento, por el elemento del menú, que es uno de los elementos, digamos que principales de cada aplicación, y sobre todo pues cómo construir por ejemplo, este tipo de botón, ¿vale? Para que el botón pues sea sencillo, nos pueda dar paso a las distintas pantallas que pueda tener, y que este botón pues sobre todo lo podamos ir reutilizando en nuestras aplicaciones. Aquí, por ejemplo, tengo un color del brand en lila, pero el botón digamos que está conectado al color de la aplicación y puede seguir el color de la aplicación que nosotros tengamos en el tema seleccionado. Así que vamos a ello y vamos a ver cómo hacemos este componente, y sobre todo pues también esta adaptabilidad que tiene el componente a esta función o a este menú. Así que yo para construir
digamos que este botón, pues lo que vamos a hacer es abrir una nueva pantalla y lo vamos a construir desde cero. Vamos a coger el mismo botón que ya tengo construido y os voy explicando capa por capa cómo voy haciendo ese botón y cómo consigo que, por ejemplo, se adapte al menú, ¿vale? Por ejemplo, cuando cierro el menú, pues que se quede ahí un botoncito pequeño, redondito, o cuando abro el menú, pues que el botón se pueda abrir y se pueda expandir y pueda ocupar toda esta parte del menú. Y sobre todo también cómo se apilan uno encima de otro y también pues cómo poder tener aquí distintas opciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, he puesto el botón de salir, pero en muchos diseños pues podría estar, digamos que el login, por ejemplo, el usuario también podría estar aquí abajo, si no tuviéramos una pantalla de salir, entonces pues podríamos situar ahí la foto del usuario y el nombre del usuario perfectamente, como está aquí representado a la derecha arriba. Y también las notificaciones, aquí por ejemplo puse una campanita con notificaciones, también podríamos representarlas en cada parte del menú, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, letras o títulos o encabezados más amplios, pues simplemente podríamos ampliar lo que es el menú, en vez de 224, por ejemplo, 248, ¿vale? Y ya pues veríamos que se adapta automáticamente a ese ancho y que pues este enunciado, por ejemplo, este nombre de administración, no quedaría tan condensado ahí, tan apegado. Y bueno, cuando volvemos al menú, digamos que plegado, pues volvería otra vez al mismo tamaño. Bueno, y aquí estáis viendo un poquito la fórmula que uso, pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en el vídeo, ¿vale? No preocuparos que no es difícil, ¿vale? Simplemente es conceptuar el botón, conceptuar sobre todo también los nombres del botón y saber cómo funcionan para que si nosotros, por ejemplo, venimos a este botón y cambiamos el nombre y en lugar de que sea Tools, pues ponemos, por ejemplo, Documentos, ¿vale? Ya vemos que aquí nos pone Documentos y cuando pinchamos, pues vemos que nos pone Documentos, ¿vale? O sea que con ese mismo nombre podemos hacer que incluso la pantalla o la acción que está haciendo el botón nos cambie, ¿vale? Y simplemente, pues yo en este botón, cambiando el icono, en vez de Tools poniendo Document, pues ya tendría un icono del documento. Y así de fácil podría crear distintas pestañas en el menú, cambiando el nombre, cambiando el icono y ya tendría una nueva sección del menú y ya veis que la variable sigue activándose igual de bien sin cambiar nada más. Así que vamos a construir todo esto desde cero y ya veréis que hay unos truquitos muy chulos que os van a servir para conceptuar las distintas cosas que vayamos haciendo. Aquí, por ejemplo, también vemos una tabla, vemos un encabezado, vemos el logo, todas estas partes las iremos haciendo. En este vídeo quizás no, porque no dará tiempo, pero en lo siguiente sí que vamos a ir montando estas piezas para que en poquitos clics pues podáis tener vuestra aplicación representada y ya simplemente sea conectar datos, crear funciones, etcétera, etcétera. Pero vamos allá. Vamos primero con este botón, ¿vale? Yo aquí tengo, por ejemplo, en esta pantalla solamente tengo el botón, ¿vale? Aquí tengo más cosas, pero bueno, vamos a hacer lo que os he comentado. Vamos a traernos el botón y lo copiamos y lo pegamos, ¿vale? Él solo. Ya habéis visto qué sencillo y qué fácil es copiar todo un botón. Aquí lo tengo en un contenedor, pero perfectamente podría ser un componente, ¿vale? Esto podría ser el componente botón y tener esto en componentes para todos nuestros menús, ¿vale? Si queremos hacer los menús de manera pues manual, haciendo nuestros botones en cada menú. Vale, vamos a ir allá, vamos a ir con el botón, ¿vale? Hay cositas que cuando copiamos a veces pues nos cambia un poquito algunos parámetros y no se ven del todo bien, pero bueno, eso simplemente son truquitos que voy a ir comentando y os voy a ir enseñando. Si os fijáis, este botón está construido en un contenedor digamos que libre, de los que podemos poner lo que queramos dentro del contenedor, y también tiene un botón,
¿vale? El botón, digamos que es el que determina esa acción que nosotros, pues cuando pulsamos, se va a desencadenar. Luego tenemos un contenedor horizontal, que aquí es donde tengo el icono de la izquierda y el icono de la derecha. Y luego tengo lo que es el fondo. Si os dais cuenta, el fondo tiene como un pequeño degradado, y ese pequeño degradado pues yo lo consigo con un control de HTML, ¿vale? Donde tengo un código que tiene ese pequeño degradado siempre del color que tengo en la aplicación al completo, ¿vale? No son cosas complicadas, ¿vale? Aquí no asustaros, aunque veáis un código HTML un poquito más extenso, pero realmente no son cosas complicadas y son cosas que se hacen una vez y ya podemos ir duplicándolas y podemos ir haciéndolas en todas nuestras aplicaciones. Entonces vamos a ir allá, ¿vale? Vamos a abrir un contenedor, ¿vale? Este es un contenedor de los que yo le llamo contenedor libre. ¿Por qué lo llamo libre? Porque cualquier cosa que pongamos dentro del contenedor, por ejemplo, si ponemos un rectángulo, pues vemos que libremente lo podemos mover dentro y lo podemos situar donde queramos. Los otros contenedores son apilables, entonces se apilan de manera horizontal o vertical. Por lo tanto, no podríamos poner, por ejemplo, una cosa encima de otra, ¿vale? Con estos contenedores sí. Entonces ya tenemos el contenedor, ¿vale? Vamos, sería como ese contenedor, ¿vale? Entonces, simplemente este contenedor nos va a servir de recipiente para todo lo que vamos a montar dentro. Así que vamos a ir dándole digamos que un espacio, ¿vale? Por ejemplo, los botones normalmente pueden tener 48 de alto y ya el ancho pues lo va a determinar el menú. Si el menú es más ancho, pues el botón será más ancho, pero si es más estrecho, pues se hará más estrecho, ¿vale? Por lo tanto, vamos a darle, por ejemplo, un ancho cualquiera y luego ya lo adaptamos para que veáis cómo se contrae ese botón para que se haga, por ejemplo, redondito, como en la demo. Ahora, como no queremos que este botón o que este contenedor tenga ninguna forma ni que se vea, simplemente lo vamos a usar para posicionar todo, pues le vamos a quitar la sombra, ¿vale? Y ahora, si os dais cuenta, ya no tiene nada. Ahora, dentro de este contenedor, yo tengo un botón, ¿vale? Vamos a abrir un botón. Pero vamos a ir también renombrando, ¿vale? En este vamos a ver V como nomenclatura del vídeo, ¿vale? Yo tengo que se llama botón 8, pero para crearlo de manera nueva voy a poner V, botón, vamos a poner aquí una barrita baja que queda bien. Y aquí está el truquito. Ponemos una barra baja y 1. ¿Qué ganamos poniendo una barra baja y un 1? Que ahora cada vez que lo dupliquemos, Power Apps nos va a hacer una copia exacta, pero en vez de ese 1 nos va a poner un 2, un 3, un 4 o un 5. Y todo lo que hagamos dentro va a hacer referencia a ello según el número que tenga. Por ejemplo, si creamos una variable que apunte a este contenedor como botón barra baja 1, cuando lo copiamos con la misma variable dentro de este contenedor, va a hacer referencia al 2, y así al 3, y al 4 y al 5. Por eso, cuando yo voy pulsando los distintos botones, se va activando uno u otro, y da igual, porque Power Apps lo va renombrando automáticamente, ¿vale? Para que lo entendáis. Yo cojo este botón, lo pego, y habéis visto, me copia el 2. Lo vuelvo a pegar, el 3. Y así consecutivamente. Por lo tanto, va haciendo él solo la nomenclatura y no tenemos que ir conectando luego cosas. Ya veréis que es más sencillo de lo que parece. Vamos a borrar estos dos. Y ahora vamos a abrir un botón dentro de este, ¿vale? Vamos a abrir un botón. Perfecto. Aquí tenemos el botón. El botón vamos a decirle que nos ocupe todo el ancho, ¿vale? Y todo el alto. Muy bien. Y ahora veis que está un poquito desplazado, ¿vale? Yo quiero que esté en el 0 y en el 0. Vale. Ahora, este botón nos puede servir para poner nuestro título, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que esto es usuarios. ¿Vale? Perfecto. Ya tendríamos, pues,
este botón tiene un poquito más de estilo y este botón pues es el que tendríamos de Power Apps de forma nativa. Ahora, queremos que tenga ese icono, queremos que tenga esa funcionalidad de cuando le pulsas se active, etcétera. O sea que vamos a por ello. Ahora le podemos dar, por ejemplo, el color transparente, ¿vale? Para que el fondo se vea. Y ahora las letras, como digamos que el fondo es blanco, pues le vamos a dar un tono, por ejemplo aquí. Yo tengo ya en mi sistema de diseño, tengo mis colores, ¿vale? Entonces, yo tengo un color por defecto, que sería el blanco, y un color inverso por defecto, que sería, pues no llega a ser un negro, pero llega a ser como un gris oscuro, ¿vale? Entonces, yo a la letra, o sea, al texto, que es, digamos, en color, pues le pondría ese color inverso. Por ejemplo, eso, el por defecto, vale, el del front, ¿vale? En vez de, en lugar del background, el por defecto del front, ¿vale? Que el por defecto del front, pues ya sería ese marroncito tirando a gris oscuro, ¿vale? No llega a ser un negro del todo. Ahora, cositas importantes. Tenemos que desactivar cuando presionamos o cuando pasamos el puntero, no queremos que salga este color, por lo tanto, venimos al preset fill y le decimos que color transparente. Venimos también a mantener el puntero y también color transparente, ¿vale? Y ahora cuando vemos que ponemos el puntero por encima, no se enciende, ¿vale? Lo que sí que nos cambia es el color de la letra. Pues yo vengo al color de la letra y al presionar le pongo el mismo color y al mantener el puntero encima le pongo el mismo color. Por lo tanto, ahora ya no cambia ni hace nada. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, es muy grande la letra, pues vamos a hacerla más pequeñita, ¿vale? Aquí tenemos el tamaño de la fuente. Yo voy a ponerle también de mi sistema de diseño el tamaño que yo tengo de mi fuente, ¿vale? Que lo tengo en font type. Voy a ponerle el medium y el size, ¿vale? Si os dais cuenta, es 10,5, ¿vale? Si vosotros ponéis 10,5 aquí, es el mismo resultado. Luego la fuente también lo tengo en mi sistema de diseño, ¿vale? El body medium, pero la fuente, ¿vale? Que yo tengo una Segoe, aquí lo veis, ¿vale? Si ponéis Segoe, también es el mismo resultado. Ahora yo le quito los espaciados, ¿vale? Para que no me mueva la letra donde yo no la quiero. Y ahora, si os dais cuenta, el título está más a la izquierda. Por lo tanto, podemos pegarlo a la izquierda. Pero también dejo un espacio para este icono, ¿vale? Por lo tanto, podemos ir a la izquierda y darle un espacio. Por ejemplo, 48. Yo creo que 48 va a estar bien. Siempre me muevo en múltiplos de 4, ¿vale? A la hora de hacer diseños y posicionar todo. Vale, pues ya tenemos, digamos que la base, ya tenemos el botón, ¿vale? Vamos a quitarle también la negrita. Aquí, espesor. Vamos a ponerle un espesor normal, ¿vale? Para que sea una letra normal. Que negrita también quedaría bien. Un botón con negrita también estaría bien. Ahora vamos, seguimos, ¿vale? Ya tenemos el botón, como aquí lo vemos, ya tenemos en el contenedor el botón interior, aquí está. Y ahora vamos a crear el contenedor de dentro para crear esos dos iconos. ¿Lo podríamos crear sin contenedor? Sí, pero con el contenedor nos va a ser mucho más fácil posicionarlos tanto al centro como a los laterales. Así que vamos a abrir un contenedor horizontal, ¿vale? Este contenedor horizontal lo tenemos que posicionar detrás del botón. El botón tiene que ser lo principal, ¿vale? Entonces, vamos a ir renombrando también. Vamos a ponerle a este V-botón acción 1, ¿vale? Como digamos que es lo que desencadena la acción. Y aquí vamos a ponerle V-botón
contenedor 1. ¿Vale? Y ya veréis cómo todas estas maneras de renombrar nos van a servir a la hora de duplicar, porque nos va a duplicar también la acción que hagamos con el botón. Vale, ya tenemos ahí el contenedor. Tenemos que desactivar la sombra, porque si no se nos va a ver un bordecito. Y aquí en el contenedor, pues ya podemos aplicar el icono, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo mis iconos. Vale, voy a poner el icono. Vale, pero que podemos poner los mismos iconos que tiene, por ejemplo, Power Apps, los iconos nuevos que están geniales, los podemos también poner y vamos a tener el mismo resultado. Vale, este icono, por ejemplo, 24×24, yo creo que es un tamaño bien. Y ahora aquí lo bueno de los contenedores. Pulsamos el contenedor y centramos y ya lo tenemos centradito. Y ahora pues le damos, por ejemplo, un padding, le damos un espaciado desde dentro del contenedor hacia el icono. Por ejemplo, en la izquierda, 16 o menos, un 12. Ahí está, ya más o menos tendríamos. Luego determina todo también el fondo que le pongamos en ese espaciado, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por ahora ahí y ya lo vamos viendo. Ahora, este icono yo quiero que tenga el mismo color de la letra. Por lo tanto, voy a ir al icono, voy a cambiar el color, le voy a decir que tenga el color del front, un strong, ¿vale? Que digamos que es un poquito más clarito, ¿vale? No tan fuerte. Ok, pues ya tenemos la letra, ya tenemos el icono, ¿vale? Ahora vamos a poner el icono de la flechita. Vamos a él, pegamos y aquí otra vez el contenedor nos sirve. Por ejemplo, vamos a decir que nos reparta tanto este icono como este icono a los extremos. Simplemente pulsando este botón, ya vemos que nos lo lleva al extremo y ya lo tenemos esquinado. Ahora, está muy pegado al extremo, pues le vamos a dar también 12 de derecha, ¿vale? Ahora, este icono no es el que quiero. Yo, por ejemplo, aquí en vez de link, quiero el icono de usuario. Pues yo pongo user, o usuarios, users, perfecto. Y aquí el icono de la derecha, este no sé si era Chevron. Vale, derecha. Ahí está, perfecto. Vale, este vamos a poner un poquito más pequeño, vamos a ponerlo en 20, ¿vale? Y este de los usuarios también en 20, ¿vale? Tampoco hace falta que los iconos sean gigantes. Muy bien. A ver, ¿este en cuánto está? 20, perfecto, eso es. Ya lo veía yo un poquito grande. Ok, ya tenemos las letras, ya tenemos el icono, ya tenemos la flechita y ahora vamos a crear ese color que lo hace como que está activo, ¿vale? Y para crear ese color, pues vamos a poner otro contenedor que va a ir debajo de este contenedor, ¿vale? Que va a ser el fondo. Así que vamos a abrir un contenedor de los libres, un contenedor libre del que podamos nosotros posicionarlo y poner lo que queramos. Y este contenedor lo vamos a poner abajo del todo, enviar al fondo. Muy bien, ¿vale? Vamos a ir renombrando también. Y así lo tenemos todo bien emparejado. Vale, este lo vamos a poner icono. Muy importante, icono 1. Y aquí vamos a ponerle que sea el Chevron, el 1 también. Perfecto, ya lo tenemos. Vale, ahora a este le vamos a llamar activo, ¿vale? Como que es lo que nos dice si el botón está activo o no. Muy bien, y aquí ya pues abrimos un control HTML, ¿vale? Lo vamos a usar como control de fondo y aquí vamos a poner, por ejemplo, esto, y vamos a poner color. Y eso va a ser nuestro color, eso va a ser lo que determine pues todo lo que lo activa, ¿vale?
En este caso, pues vemos aquí que se ve ya que nos trae por defecto un texto, ¿vale? Pero lo vamos a borrar y vamos a copiar este código, ¿vale? Aquí simplemente tenemos un estilo, hasta dónde llena ese estilo ese color que vamos a poner del background y cómo lo queremos. Aquí hay, por ejemplo, un gradiente, ¿vale? Para que sea ese degradado, un poquito degradado, ¿vale? Y aquí yo tengo un color donde hago un JSON para quitarle las dos últimas cifras al color y poder hacer el gradiente más o menos, ¿vale? Estas cositas las veremos en otros vídeos más detenidamente para usar este control HTML, porque es un control muy potente que nos da muchísimas opciones para poder hacer cosas muy chulas. Así que poquito a poco lo vamos viendo. Ok, ahora lo que nos damos cuenta es que aquí en el control HTML tenemos como unas pestañitas para subir y bajar, ¿vale? Todo eso tenemos que hacerlo que desaparezca, ¿vale? Si nos damos cuenta, eso va a desaparecer cuando lo hagamos más grande que el contenedor. Vale, para hacer que desaparezca, simplemente tenemos que ir al ancho, en este caso, al ancho del contenedor, o sea, al ancho del HTML, y le sumamos, o sea, le hemos puesto el parent width para que tenga esa misma dimensión que el exterior, pero por ejemplo le podemos sumar 16, ¿vale? Y ya vemos que desaparece, ¿vale? Ese control desaparece. Entonces ahora simplemente tenemos que ir al contenedor y quitarle la sombra y darle ese borde, ¿vale? Yo creo que el borde está en 16, vamos a probar, está un poquito más, vamos a ver qué borde tiene, 60, ya decía yo. Ponemos 60 en el borde y aquí vemos que ya nos va haciendo ese bordecito. Ahora, pues lo que tenemos es que posicionarlo de manera que el borde se vea, porque ahora mismo nos está llenando todo el borde exterior y no se está viendo, ¿vale? Hay que llevarlo más al centro, ¿vale? Como lo tenemos aquí. Ya vemos que se va posicionando un poquito mejor, ¿vale? Ahora, pues, por ejemplo, alto de 42, vamos a dejarle un alto de 40, ahí está. Y ahora vamos a darle que este ancho sea el parent y vamos a quitarle al parent, por ejemplo, 4. Ahí está, ahí tendríamos el botón ya redondito en todas sus esquinas con el HTML de fondo, que el HTML sí que ocupa un poquito más, pero no pasa nada porque digamos que ese poquito más que ocupa pues se está escondiendo y no está viéndose esos bordes, ¿vale? Ahora ya vamos a ir dándole funciones para saber encender o apagar este botón. Por ejemplo, empezamos a ver ya la dimensión del botón y empezamos a ver que hay cositas posicionadas demasiado a las esquinas. Por ejemplo, si el botón lo hacemos menos ancho, 300, ¿vale? Pues ya vemos que hay cositas que desaparecen, por ejemplo, el chevron. Hay que tener en cuenta que todo tiene que seguir, ¿vale? Este ancho, ahí está, tiene que seguir el ancho exterior, por ejemplo, del contenedor, para que de esa manera pues sea responsive, ¿vale? Vale, vamos a ir haciendo las funciones que requieren para que digamos que se enchufe, se apague y vamos a hacer esa duplicación para saber cómo poder gestionar distintos botones. Por ejemplo, en la acción, en el onSelect, yo siempre uso las mismas fórmulas para activar, desactivar botones y para todo, y me resulta más sencillo en todas las aplicaciones. Yo siempre uso la variable, una variable global, que se llama var menú seleccionado. Y en este caso capturo el nombre
del texto del botón. Estoy en el botón y capturo el nombre del texto del botón. Por lo tanto, ahora mismo, si se llama usuarios, pues esta variable, cuando yo pulso el botón, va a llamarse usuarios. Y de esta manera pues determino también en qué pantalla estoy, si estoy en la pantalla de usuarios o en la pantalla de herramientas o en pantalla de documentos o cualquier pantalla, ¿vale? Eso por una parte. Luego voy activando o desactivando colores según la variable que tengo en el botón, para que lo entendáis. Venimos a este botón, venimos al color y ahora yo le digo que si bar menú seleccionado es igual al texto del botón en el que estamos, pues me ponga un color u otro, ¿vale? Vamos a hacer esta misma fórmula en el botón, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí, por ejemplo, sería, en lugar de acción 10, sería V, botón, 1, acción, texto. Ahí está. Ahora, como la variable se llama usuarios y el botón 1 seleccionado, text, es también usuarios, pues se nos pone en blanco. Si ahora diéramos a otro botón, pues ese blanco se quitaría. Y aquí es donde digo yo que las nomenclaturas vienen bien, porque ahora cuando dupliquemos, este va a ser el 2, el 3, el 4, y no tenemos que ir renombrando los botones ni poniendo nuevas variables. Ahora, esta misma fórmula la podemos usar para el icono, eso es, y para el chevron. Ahí está. Y ya tendríamos el botón montado. Aquí, bueno, aquí ya habéis visto que el botón que hemos puesto transparente pues sigue teniendo algunas funciones. Vamos a quitarlas. Por ejemplo, color al presionar o al mantener. Tendríamos que poner la misma fórmula, ¿vale? Para que luego pues no nos haga otro color distinto. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora yo le daría un poquito más de espacio al icono de la izquierda. Por ejemplo, 16. Muy bien, ahí lo tenemos, perfecto. Ya tenemos un botón listo. Ahora, vamos a desactivar el fondo, ¿vale? Para cuando el botón no esté activo, ¿vale? En este caso, venimos al contenedor, ¿vale? Entonces yo al contenedor lo que le digo es lo mismo que en los colores, pero se lo pongo en la propiedad visible, ¿vale? Visible si esta variable es igual que el texto que tiene el botón, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a llevarnos esto. Venimos al visible. Y esto en lugar de acción es botón, acción, texto. Ah, mira, el texto lo tenía ya. Perfecto. ¿Vale? Como es igual, pues vemos que se activa, ¿vale? Aquí ya tendríamos lo que es el botón listo, preparado, ¿vale? En un contenedor que podríamos copiar y pegar las veces que nosotros necesitemos. Ahora, está todo renombrado, está todo puesto de manera correcta. Simplemente tendríamos que coger el botón y duplicarlo. Vamos a ello. ¿Vale? Aquí tenemos un nuevo botón. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y este botón, en lugar de usuarios, ¿vale? Podríamos ponerle administración. Vale, ya habéis visto. Ahora, nada más poner el nombre de administración, ya el botón como que se apaga, porque ya la variable no es la misma que el nombre que tiene, ¿vale? Por ejemplo, ahora para cambiar el icono, pues yo vendría aquí. Si es administración, a lo mejor el icono este nos viene bien. Y cuando pulsamos, pues vemos que se activa, ¿vale? De manera automática ha cambiado hasta las variables,
ha cambiado todo. O sea, y podremos duplicar botones una y otra vez, que simplemente tendríamos que cambiar ese nombre para que sea dinámico, para que no tengamos que estar cambiando uno por uno. Cositas a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando yo creo este botón, si veis abajo sale como una línea recta, y eso es porque el HTML, no sé por qué, el alto se me va a 40. Entonces simplemente le doy un poquito de más de alto y ya me quita esa línea, ¿vale? Pero bueno, son cositas mínimas que os pueden servir, ¿vale? Porque, por ejemplo, este alto del botón 1, vamos al botón 1, pues aquí lo tengo en 48, pero él lo copia en 40, no sé por qué. Pero bueno, cositas. Vale, pues ya tenemos ese botón hecho, ¿vale? Este botón, digamos que es el que hemos traído anterior, vamos a quitarlo, ya tenemos dos botones. Ahora, vamos a hacer que los botones tengan ese aspecto condensado cuando elegimos, por ejemplo, el menú, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un icono que representa el menú, que es este de aquí, ¿vale? Vamos a traerlo y con este icono vamos a hacer para abrir y cerrar el menú. Y vamos a montar como un menú nuevo en esta pantalla para que veáis qué sencillo que es montarlo, ¿vale? Vamos a poner este icono, ¿vale? Aquí mismo. Y ahora en la pantalla vamos a poner un contenedor vertical, ¿vale? Este contenedor vertical va a simular nuestro menú, ¿vale? Vamos a decirle que tenga un alto, ¿vale? Un alto responsive para que se adapte a la pantalla. Y ahora vamos a jugar con el ancho. El ancho va a determinar que nuestro menú esté abierto o que esté cerrado, ¿vale? Por ejemplo, un menú abierto, por ejemplo, en 244 podría estar bien. Y un menú cerrado, pues a lo mejor en 60, en 90, según lo que queramos nosotros o nuestro icono, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a coger nuestros dos botones, ¿vale? Y nos lo vamos a llevar al contenedor, ¿vale? Los quito de aquí y me los llevo al contenedor, ¿vale? Los he borrado y los he vuelto a pegar para que no me haga nomenclaturas nuevas, para que las nomenclaturas sean las que tiene, ¿vale? Y también para enfrentarnos a los problemas típicos de copiar y pegar en contenedores, ¿vale? Porque a veces nos como que coge referencias, o no tiene referencias de los exteriores y no sabe cómo ajustarlos, ¿vale? Pero bueno, no hay muchos problemas, ¿vale? Simplemente aquí vemos que la altura flexible la quitamos y ya tendríamos el botón listo. Y ahora el ancho mínimo tenemos 250, pues podríamos ponerlo, por ejemplo, en 40, ¿vale? Ya que vamos a hacer que el botón sea pequeñito. Y ahí vemos que ya nos ha puesto el primer botón. El segundo, pues podemos hacer lo mismo o simplemente lo podemos borrar y copiar el primero para que se quede exactamente igual. Pero bueno, vamos a hacerlo igual. 40 y altura flexible, no. Ok. Ahora, si os dais cuenta, está todo muy pegado arriba, está muy pegado entre ellos, ¿vale? Hay que dejar espacios, ¿vale? Por ejemplo, arriba yo pondría un logo. Vamos a mover en la parte superior, ¿vale? Y el logo, pues a lo mejor tendría de alto 80 y a lo mejor 160 de... ¿vale? Según el logo. Y luego el contenedor, pues yo le daría márgenes, ¿vale? Por ejemplo, un margen superior de 24, un margen izquierda de 24 y margen derecha 24, vamos a dar 24 por todos, ¿vale? Y así lo dejamos bastante espaciado, ¿vale? Ya vemos que estamos cogiendo el look del menú. Vamos a darle, por ejemplo, un borde, ¿vale? Para que veáis el menú, para que veáis dónde está, ¿vale? Dónde se parte. Vamos a quitarle el radio y el borde, vamos a ponerle un borde un poquito más suave, que ese es muy duro. Vale, tengo aquí mi borde. Muy bien. Ok. Vale,
Esto iría aquí, iría en el header, ¿vale? Pero bueno, el header no lo vamos a ver hoy, vamos a ver el menú. Y ahora, por ejemplo, aquí podríamos poner la imagen del logo. Vamos a poner ese logo, no, ese logo sí, perfecto. Vale, aquí pondríamos el logo y luego igualmente lo podríamos centrar, ¿vale? Podríamos centrarlo todo. Aquí habéis visto que cuando centramos nos mueve también algunas cosas. Bueno, volvemos a darle a centrar y ahí lo tenemos todo perfecto, ¿vale? Y ahora, si queremos, por ejemplo, darle un poquito de espacio entre los elementos, pues simplemente podríamos aquí y podríamos poner, por ejemplo, 16, 8. Yo creo que 8 estaría perfecto, ¿vale? Y ya tendríamos pues un menú funcional. Si quisiéramos, podríamos copiar otro botón, ¿vale? Y sería así de sencillo. Con otro botón, perfecto. En vez de administración, este botón se puede llamar documentos, ¿vale? Podemos cambiar el icono de documento por este documento, este icono que está chulo, ese, y ya simplemente pues hemos visto que es así de fácil crear otro botón y otra sección. Ahora vamos a hacer que este menú se condense o se expanda según si nuestra variable está activada o desactivada. Yo, para activar o desactivar una variable para un menú, pues yo le llamo varMenu open. Entonces, le digo que varMenu open sea lo contrario a varMenu open. Por lo tanto, siempre que le doy, si está en true me lo pone en false, y si está en false me lo pone en true. ¿Vale? Va cambiando constantemente. Entonces, vamos a decirle que el ancho, vamos a decirle que if varMenu open, ¿vale? O sea, que si es true, me lo ponga en 244. Pero si no, pues por ejemplo vamos a ponerlo en 90, ¿vale? Y ya vamos calculando. Ahora, si cerramos, vemos que ya va haciendo lo que queremos, ¿vale? Hay que ajustarlo un poquito más, pero ya va haciendo lo que queremos. Ahora, por ejemplo, yo veo que 90 es demasiado, vamos a poner 100, ¿vale? Ahí está. Y ya vamos viendo que a lo mejor 100 no, pero un poquito menos. Ahora ajustamos, ¿vale? Y el logo también tenemos que trabajarlo para que se ajuste bien a lo que nosotros queremos. Podemos hacer que siga el ancho, por ejemplo, y que cuando sea pequeño, pues el logo simplemente sea pequeño, ¿vale? Pero bueno, digamos que no es la opción, a lo mejor en este caso, que más me gustaría. Yo, por ejemplo, el logo, lo que haría es, sí, varMenu open, o sea, si está abierto, pues que ponga este logo, y si está cerrado, pues que me ponga uno que tengo cuadradito, ¿vale? Y así, si yo lo cierro, ¿vale? Este, por ejemplo, ahora es demasiado grande, entonces lo que le digo es, sí, varMenu open, pues 160, y si no, pues por ejemplo, 60. Ahí está, perfecto, pues ya lo tenemos, ¿vale? Y eso mismo hay que hacerlo con los botones. Bueno, pues una vez tenemos ya el logo posicionado, ya vemos que este logo viene mejor en este espacio, pues vamos a usar la misma técnica con los botones. Ahora, por ejemplo, tenemos 3 botones, pero esto si lo hiciéramos en el primero, pues ya tendríamos todos los botones con esta configuración. Por ejemplo, lo que molesta es esto, digamos que el icono del chevron, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer en el visible, pues varMenu open, ¿vale? Y como digamos que cuando es false, que está cerrado, pues simplemente no se vería, ¿vale? Esto mismo lo podemos copiar en los distintos iconos, ¿vale? En este no, en este sí. En el visible, muy bien. Perfecto. Y ahora en el siguiente, ¿vale? En el visible. Vale, genial. Y ahora vemos que se nos ve un poquito esas letras, ¿vale? Esas letras que se amogollonan ahí. Entonces, posiblemente si le quitamos un poquito de ancho, vamos a poner 94, ahí está, perfecto. Muy bien, pues ahí tendríamos estos 3 botones, este menú. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos posicionar uno de los botones abajo,
para hacer ese botón, por ejemplo, de salir, pues simplemente tendríamos que coger uno de los botones que hemos hecho, ¿vale? Vamos a copiar el V3, lo pegamos y ahora lo voy a pegar siempre abajo. Entonces, vamos a cambiar su nombre, vamos a poner, por ejemplo, salir. Vamos a quitar el chevron, yo que ya lo de salir, digamos que la opción de salir nunca lleva el chevron. Y el icono vamos a poner logout. Muy bien, ahí tendríamos el botón de salir. Ahora, ¿cómo hacemos para posicionarlo abajo del todo? Pues hay un truquito que es, por ejemplo, abriendo un rectángulo. Y ahora el rectángulo lo posicionamos encima del botón salir. Aquí vemos que ya lo arrastra. Entonces este rectángulo, para que siga ese responsive y siempre está en la misma posición, le podemos dar que sea altura flexible, ¿vale? Y ahora simplemente ponemos el rectángulo en transparente. Y ahí vemos cómo ya tenemos ese botón salir posicionado en el mismo sitio. Y ya, como sigue toda la lógica que hemos hecho en los botones, pues cuando hacemos que el menú se contraiga, pues vemos que se queda solamente el icono y digamos que su posición y su halo. Por lo tanto, pues tendríamos un menú totalmente funcional y que iría cambiando de pantalla cuando nosotros lo requisiéramos. Cuando le pulsáramos, pues cada uno tiene su cambio de pantalla y cada uno ya tiene su acción de su variable que cambia al nombre que tenemos estipulado en ese botón. Así que así de fácil y así de sencillo sería hacernos un menú para que pudiéramos pues replicarlo en todas las aplicaciones. A veces hay procesos que parecen un poquito más complejos, pero si seguís estas pautas ya habéis visto que en pocos movimientos podemos tener un menú totalmente funcional y unos botones que le pueden dar un estilo muy chulo y un estilo muy profesional a nuestra aplicación para hacer ese elemento menú y que simplemente ya copiando y pegando lo podemos tener listo para cualquier aplicación. Como siempre te digo, muchas gracias por quedarte a ver el vídeo, muchas gracias por quedarte hasta el final y también te animo a que si te gusta el contenido pues te suscribas, que le des like, que comentes, ya que me encanta leer tus comentarios y sobre todo que disfrutes haciendo aplicaciones.